esto contaba con el apoyo de la OTAN. OTAN no quería o no era capaz de solucionar el problema de seguridad de Afganistán, sino que había dejado, y de momento ha dejado Afganistán entre estos sistemas de seguridad que han rodeado a Afganistán y han elegido este país pobre, tan destruido, para sus futuras rivalidades. Bueno, pues es importante saber la profundidad estratégica de Pakistán. ¿Qué quieren los pakistaníes de Afganistán? Si echamos un vistazo hacia atrás, desde la creación de Pakistán en 1947, ha habido 4 guerras entre los indios y los pakistaníes. En 1947, 1955, 1971 y 1999. En estas 4 guerras, estos fueron los pakistaníes que sufrieron mucho y tenían que rendirse contra los indios. Los pakistaníes tienen miedo porque en caso de tener otra guerra en el futuro contra los indios, es que Pakistán su ubicación geográfica está de forma vertical y es el campo de tiro por los indios. Entonces, en caso de tener cualquier tipo de enfrentamiento por los indios, a ver si los pakistaníes tienen un espacio hacia atrás como Afganistán, pueden retirar sus fuerzas aéreas para que no sufren más hacia Afganistán. Esto se llama como la parte militar de su profundidad estratégica. Pero si tocamos por la profundidad político, pues podemos tocar o decir de que Pakistán está rodeado desde el sur por la India y no quiere estar rodeado por el norte por un gobierno que no tenga buena relación con los pakistaníes. Por eso quiere tener un gobierno amistoso con buenas relaciones hacia el norte, para no dejar un espacio para los indios que tengan su influencia, como lo tenían durante estos 20 años. Pero de momento los pakistaníes tienen un gobierno que son amigos de Pakistán, los elementos radicales y fanáticos, que siguen sus propósitos religiosos, pero detrás de estos son los pakistaníes que siguen sus propósitos estratégicos. Además de eso, Pakistán, Vale. Aquí tenemos algunos campos de energía. Desde el sur, Pakistán y India lo necesitan de forma urgente. Y además de eso, estos países de Asia Central necesitan los productos de Pakistán y India que se vayan hacia el norte. Entonces, Afganistán es un buena ruta o camino para ese tipo de transmisión de esos productos hacia el norte. Y desde el norte hacia el sur, ellos necesitan la energía, la electricidad. Es que durante 20 años el antiguo gobierno republicano en Afganistán quería imponer o implementar algunos proyectos económicos, como tenemos la transmisión de electricidad desde Tayikistán y Uzbekistán, Turkmenistán hacia Afganistán, luego a Pakistán. Tenemos otro proyecto de gas que lo llamaban como TAPI. TAPI, por sus siglas, es una abreviatura de Tayikistán, Afganistán, Pakistán y India. Este proyecto, que a largo plazo lo pensaban como un proyecto a escala regional, pero de momento lo tenemos paralizado, porque no tenemos un gobierno legítimo en Afganistán, ni hay campo para implementar ese proyecto económico. Vale. En una foto pues podemos mostrar lo que está pasando. Es el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. El general de los Estados Unidos, primer ministro que está bajo el control de los militares, del ejército. Lo toman, a otra parte lo dan a Talibán, y los talibanes les dan una patada para expulsarle del país, ¿no? Es la realidad.
Vale, pues hay que tocar por las razones que causó el colapso del orden político después de Bonn. Después de la conferencia de Bonn, pues teníamos un gobierno interino que duró casi 6 meses, luego duró para 18 meses, luego teníamos elecciones. Y desde allí pues se inició ese proyecto democrático y continuó hasta el 16 de agosto de 2021. Bueno, la primera razón era el establecimiento de un tipo de orden político sin tener trasfondo histórico en Afganistán. Porque en el pasado, antes de esa conferencia de Bonn, no teníamos ningún tipo de elecciones en Afganistán. Por decir que no teníamos ningún tipo de democracia en nuestro país. Pero los Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales, vinieron a llenar el campo para tener este tipo de elecciones, pero al otro lado cometieron algunos errores, que esto era algo diferente en comparación con nuestra historia. Por ejemplo, en cambio de esto, pues intentaron implementar los valores neoliberales, a cambiar el sistema económico de nuestro país de un sistema económico centralizado bajo el control del gobierno, lo cambiaron como el mercado libre. Esto tenía sus propias repercusiones en nuestra sociedad. Este tipo de mercado libre pues basada en ideas neoliberales, que hasta que las autoridades afganas no eran capaces de darles una identidad y explicarles a la gente. Bueno, pues la segunda razón puede ser pues la burocracia pura y la corrupción generalizada que en cada año pues causaba caída del gobierno. El proceso administrativo en todo el gobierno fue tan lento, tedioso y erosivo que esto proporcionó el campo para que al fin cayera el gobierno que fue electo por los afganos. Y la tercera, pues lo que se mostró en la práctica fue de hecho un intento de desacreditar un corriente de pensamiento libre que lo habían traído los tecnócratas, los que habían vivido en Occidente y fuera de Afganistán, y mostrarles a la gente. Pero el resultado fue el surgimiento de un sector privado que no solo era capaz de desempeñar a un gobierno central y que de hecho no teníamos ningún tipo del gobierno que pudiera cumplir con sus propios labores. Y cada día esto pues allanaba el campo para la caída del gobierno republicano. Por otra parte, la parte más importante de esa caída, de esta tragedia que nos ha llevado hasta aquí, eran las políticas etnocéntricas de las autoridades, de los que tenían el poder político en Afganistán. En Afganistán tenemos diferentes tipos, como los pastunos, tayik, uzbek, hazara y otras etnias. Entonces se cuentan según el porcentaje que ellos constituyen de la población afgana. Pues según el nivel de su porcentaje que tenían que participar en el poder político. Por ejemplo, el presidente pashtun, el vicepresidente tayik. Luego teníamos otro ministro de Hazara y luego algunos ministros de etnia de uzbek. Son diferentes etnias que vivían en Afganistán. Pero las políticas etnocéntricas en el sistema fueron los principales orígenes que allanó el campo para la caída de ese gobierno. Y el quinto, el propio gobierno afgano no era capaz de brindar los servicios necesarios para los ciudadanos. Es que, por una parte, la incapacidad de las autoridades que aparentemente se demostraban como tecnócratas que habían venido del occidente, pero de hecho no sabían nada cómo gobernar. Por otra parte, corrupción, y además de eso, que el gobierno no era capaz de brindar servicios al pueblo en el orden
republicano que cada día carecía la popularidad general. Y este gobierno, lo único que quedaba del llamado orden republicano es el momento que el régimen era como un régimen de represión, de asesinato, de cohesión y marginación de la oposición. Y el sexto, la falta de seguridad. Pues dentro de la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, no teníamos seguridad. Es decir, que no podíamos dejar nuestro coche en una parte de la ciudad como aparcado. A ver si lo dejamos, no lo encontraremos más tarde. Además de eso, los que tenían dinero o tenían algunas posibilidades económicas no podían vivir dentro del país, tenían que salir del país. Esto cada día pues reducía la posibilidad de tener una economía basada en la inversión, lo que fuera necesario para tener una economía estable y un país que ya contaba con el apoyo financiero de la comunidad internacional, pero poco a poco la comunidad internacional mostraba menos interés a brindar tan cantidad de dinero al gobierno afgano que era tan corrupto. Bueno, ahora, después del 16 de agosto de 2021, tenemos los talibanes en el poder político. Todo lo que ocurrió en Afganistán no era previsible ni siquiera para mí, como un afgano vivía. Yo pensaba que tenemos un ejército de más de 350.000 soldados, contábamos con el apoyo internacional, tenemos un gobierno electo y así es que no se puede cometer los errores del pasado. Pero de momento, el 16 de agosto, teníamos un gobierno caído y el poder político otra vez a manos de los talibanes. Bueno, el gobierno actual de Talibán, que carece de la legitimidad interna y internacional, pobreza, desempleo y la crisis humana es en su escala muy alta. Es decir, de momento ni hay dinero, hay los empleados del gobierno que llevan 3 o 4 meses sin cobrar, tenemos un gobierno que no funciona ya, tenemos las autoridades que no saben cómo gobernar y la mayoría de los mulas que han venido de las escuelas religiosas desde Pakistán como madrasas y ahora no saben cómo gobernar. Bueno, pues como conclusión podemos decir que no se debe repetir los errores del pasado y imponer ideologías ajenas. Como en el pasado lo teníamos como socialismo y luego neoliberalismo, que ninguno de ellos dio resultado. Además de eso, se enfrentó con mayor resistencia del pueblo afgano, que vivía en una sociedad tan tradicional. Imponer los valores democráticos en Afganistán pues requería sus propios trasfondos, aunque en Afganistán faltaba hace faltaba pues, los propios requisitos que necesitaba para tener un gobierno democrático. Además de eso, los que se nombraron como candidatos presidencial o candidatos del miembro del parlamento, pues que tenían los mafias, los señores de guerras y los que tenían algún tipo de contacto o relación con drogas. Entonces, la gente del pueblo afgano que siempre pues, esperaba ese momento, de momento se les dieron cuenta de que estamos enfrentando con un tipo de cleptocracia que solo contaba con las autoridades corruptos, ladrones y señores de guerra que ya habían violado los derechos humanos durante 4 décadas. La falta de comprensión y entendimiento del antiguo gobierno afgano en interacciones regionales. Es que por una parte teníamos buenas relaciones con los indios y por otra parte ya no teníamos buenas relaciones con los pakistaníes. Además de eso teníamos la presencia de los estadounidenses en Afganistán, pero teníamos las reacciones por parte de los iraníes que desde antes tenían problemas con los estadounidenses.
Y hay que cambiar a Afganistán como epicentro de comercio a escala regional, porque la ubicación de Afganistán puede favorecer el campo para un camino de tránsito de productos de energía desde el sur hasta norte y desde el norte hasta el sur. Y luego, Afganistán es que no era miembro de ninguno de estos sistemas de seguridad de la región, sino que sufría de sus rivalidades. Como recomendaciones, podemos decir que hay que reevaluar políticas internacionales sobre Afganistán. No hay que tener los mismos errores que lo hemos tenido durante estos 20 años. Luego, reconocer los derechos del pueblo afgano para darles la oportunidad que tengan un gobierno y que piensen sobre su futuro. Luego, eliminar rutas del terrorismo internacional que de momento tiene como epicentro de Afganistán, desde antes que tenían su base en otra parte de la frontera. No hay que reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo, porque de momento tenemos una banda terrorista que tiene el poder político que durante estos 20 años luchaba contra el gobierno contaba con el apoyo internacional, pero de momento están intentando para que el mundo les reconozca como un gobierno legítimo. Y luego, que hemos perdido los logros de estos 20 años y tenemos un país perdido, hemos perdido los logros y tenemos un pueblo ya olvidado por la comunidad internacional. Gracias. Si pudiera concretar un poquito más acerca de los logros exactamente que consideras que el país ha llevado en estos 20 años y cómo en cuestión de 6 meses consideras que cuáles son estos logros, ¿no?